tempranamente. Imagino que la mayoría, si no todo, y ojalá que sea así, en su vida hayan estado enamorados o hayan tenido la experiencia del amor. El enamoramiento lo vamos a definir, ¿cierto?, como un espacio, ¿cierto?, de relación emocional. Schopenhauer fue mucho más duro, dice que el enamoramiento es un estado de estupidez transitorio. Sin embargo, yo pienso que el enamoramiento es una idealización de la figura del otro. Eso es enamorarse. Y por eso cuando estamos enamorados estamos felices. Porque tenemos la secreta convicción de que nuestra felicidad se debe a que existe el otro. Y por ende yo soy feliz. De hecho, cometimos estupideces como decir, yo soy feliz porque tú existes. Y porque tú estás en este mundo, yo soy feliz. Entonces entregamos nuestra felicidad, y ya vamos a explicar que tampoco es a otro, a alguien fuera de mí. Y ustedes me imagino que ya a esta altura se habrán dado cuenta que si entregamos nuestra felicidad a otro, estamos entregando al mismo tiempo nuestra infelicidad. Cuando uno decide emparejarse, cuando uno decide tener amigos, cuando uno decide tener una pareja, lo que hace es vincularse con el otro para amar, para bien, para disfrutar, para ser feliz, y simultáneamente para ser feliz, para odiar, para alegría, para destruir. Pero eso nadie nos lo dijo. No, pero es obvio. Porque los sentimientos tienen una doble bilateralidad. Porque ¿qué es un sentimiento? Si yo les preguntase a ustedes, ¿dónde se sienten los sentimientos? Habría más de alguno de ustedes que se sentiría tentado o tentada a decirme que los sentimientos se sienten en el corazón. Y yo les diría, no. Porque el corazón es un órgano que bombea sangre y nada más. No tiene ni siquiera conciencia de que existe. Entonces, ¿dónde se sienten los sentimientos? Algo que ustedes me dirán, ¿cómo? Estoy enamorado, se mueve los intestinos y la física. Tampoco. A pesar de que hay teorías que dicen que en los intestinos hay, ¿cierto?, algún tipo de neuronas. Tampoco. Entonces, ¿dónde estarían los sentimientos? Los psicólogos y los psiquiatras han demorado 100 años para llegar a esta conclusión que hoy día coincide. Los sentimientos son pensamientos elaborados y que es introducido por el sistema límbico, que es un sistema primitivo del ser humano, hace que esos pensamientos se sientan en el cuerpo. Y por eso que yo siento las emociones, grito, se enervan los pelos del cuerpo, transpiro, me pongo colorado, es porque el cuerpo somatiza el pensamiento. Toma 2 es 4 y no nos pasa nada, pero cuando vemos a la persona que queremos nos pasan muchas cosas. Es porque el sistema emocional, límbico, lo ha transformado ese pensamiento en algo importante. Eso es todo. No tiene ni una magia, ni tiene que ver el corazón, ni tiene que ver la víscera. Es un pensamiento. Por ende, ustedes me podrán aceptar entonces, fíjense ustedes lo que estamos mirando, a la elaboración teórica, de que, ¿quién puede ser entonces nuestro principal y peor enemigo en la vida? Aquella persona que hoy día está ahí cerca del Guadalquivir esperándonos con un cuchillo, psicópata, o aquella persona que no conocemos y que a la tarde podría provocarnos algún daño, o nuestro principal enemigo, aunque ustedes no lo sepan, está durmiendo hoy día con ustedes. Es que es posible pensar que nuestro principal enemigo es la persona que más queremos y la persona que más nos dice querer, porque ese puede ser nuestro peor enemigo, no quiere decir que lo sea. Díganme ustedes cuántas veces me ha sucedido en la vida que en una pelea de parejas, uno sabe qué decirle a la pareja y espera la reacción de la pareja porque sabe perfectamente que lo destruye. Y nuestra pareja lo sabe. Cuando nos dice algo y uno se queda sin herramienta. Y nosotros decimos, hemos dado el trabajo. Perversamente, hasta psicopáticamente, agredemos a quienes queremos. Quiere decir que el amor también es odio, que el amor también es ira, que el amor también es rabia. Los sentimientos son entonces pensamientos y por ende pueden cambiar de dirección. No quiere decir que en esta lógica elemental que las cosas sean buenas o malas por sí mismas, sino que tienen una lógica de funcionamiento. Fíjense ustedes, cuando yo digo los sentimientos son pensamientos, entonces si yo les preguntase a ustedes hoy día ¿dónde se sienten los sentimientos? Nunca más llame el corazón.
Los sentimientos se sienten en la corteza cerebral del cerebro. Ahí ocurre. Por ende, a la noche, cuando le digan a sus parejas que la quieren, díganle, te quiero con mi corteza cerebral. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Es un pensamiento. Y aquí ocurre un segundo nivel interesante. Jacques Lacan es un transformador del psicoanálisis, un psiquiatra francés, que sus clases eran brillantes en la Universidad de París 7, y seducía a sus estudiantes, no solo por su oratoria, sino por lo complejo de su lenguaje, que era Lacan, es una tortura, especialmente a veces. Pero Lacan plantea algunos temas que son tremendamente interesantes por lo que estamos diciendo. Fíjense ustedes que él diferencia entre el significado y el significante. Y dice que el significado es lo que aprendemos desde el mundo social. De hecho, los sentimientos se aprenden. Por ende, aprendemos a amar, aprendemos a odiar, aprendemos a tener envidia. No es que venga con nosotros el objeto. Si alguna abuelita nos dice, sí, esa es la herencia de tu padre, o la herencia del otro, no tiene nada que ver con la herencia biológica, tiene que ver con el aprendizaje. Se aprende el significado. Nosotros, por ejemplo, podemos entender, ¿cierto?, que esto es un símbolo. Y lo aprendemos. Aprendemos que la bandera representa a la patria, etc. Ese es el significado. El significado es el mismo para todos. Pero el significante es cuando un objeto, una persona o una relación adquiere un significado solo para mí. Solo para mí. Por ejemplo, imagino que ustedes en su ropa, en su vestuario personal, tendrán algún vestuario que ya no pueden ponérselo en público, que ya está deshilachado, viejo, ¿cierto? Pero se resisten a botarlo. Este es mi regalón, decimos nosotros, es lo que tiene, ¿cierto? O tiene un efecto especial para el mundo. Es un significante. Nosotros adquirimos significante con los objetos, con los animales, con las personas, con los sentimientos. Y por eso que Lacan dice, no nos engañamos. Cuando las personas dicen lo que dicen y nosotros entendemos lo que ellas están diciendo, es probable que no estemos hablando el mismo idioma. Y es ahí donde surge el fundamento teórico por el cual estamos trabajando, que la mediación tiene que ver con escucha y comunicación. No tiene que ver con ser jueces, sino con escuchar el lenguaje del otro, cómo el otro va creando la realidad, cómo la ha construido, y la construye desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su significante. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Volvemos al enamoramiento. Imagino que ustedes están enamoradas o han estado enamoradas. Y vamos a ironizar, voy a ser muy irónico, ¿cierto? Pero voy a intentar no dañar a nadie, ninguna sensibilidad que sea. Pero ¿se han fijado lo terrible que es cuando uno le dice a la pareja, te quiero, de aquí a la luna? ¿Y qué esperamos? Esperamos que el otro nos diga, yo también. Y quedamos felices. ¿Y qué ocurrió en ese simple acto? Yo estoy hablando de un acto muy elemental. Lo que hemos creado es una sociedad en la cual interpretamos significados, pero no significantes. Y Lacan dice aquí, esto es peligroso. Porque terminamos escuchándonos a nosotros mismos y no al otro. Muchas veces cuando estamos enamorados de nosotros mismos y de lo que quisiéramos para nosotros mismos, de lo que nos satisface a nosotros mismos, y no del otro. Y es por eso que a veces pasan las parejas que después de 4 o 5 años, uno de los dos le dice al otro, has cambiado. Has cambiado. Obviamente que cambiamos, todos los que estamos aquí cambiamos todos los días, y obviamente vamos a cambiar mucho más, y las relaciones cambiamos siempre. Sobre todo cuando en las relaciones escuchamos y nos escuchamos solo nosotros mismos. Ustedes me podrán creer que hay personas que pueden llevar 30, 40 años juntas, viviendo un matrimonio a veces algo forzado, a veces hipócrita, porque para los terceros eso es un muy buen matrimonio, pero en el interior hay una tremenda lejanía. Y cuando llegan las sesiones de mediación, encontramos que no se conocían, y que algunos hacían y pensaban cosas que el otro no sabía que hacían y pensaban, porque el otro, convencido de que lo que escuchaba del otro era real,
Y ya vamos a ver, porque Lacan plantea, en una dicotomía bastante significativa, que la construcción de la realidad no tiene que ver con lo real, tiene que ver con la construcción que hacemos en codificación de conceptos. Lo real no es real, lo creamos. Como sea, al raro. Fíjense ustedes que Lacan propone 3 anillos que convergen y obviamente que simultáneamente se conectan. Uno de ellos es lo real, lo otro, lo imaginario, y el tercero es lo simbólico. Por ende, lo que dice Lacan es que la realidad se construye con estos elementos que parten desde la imaginación, desde lo que yo creo que es. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar sobre lo que mi pareja me dice que me quiere. ¿Cómo podrían saber ustedes realmente si sus parejas les quieren realmente? ¿Por las acciones? Un psicópata, por ejemplo, no podría, sin tener la capacidad de querer, entregar buenos regalos, invitar al cine, acariciar mucho, estar presente siempre. Un buen psicópata, interpretando bien su papel, lo hace perfectamente. Por ende, las acciones no nos garantizan el que nosotros nos quieran. ¿Por qué les creemos entonces a nuestras parejas, a nuestros amigos o amigas que nos quieren? ¿Por qué lo hacemos? Porque lo necesitamos. Por los valores. Ok, queda aprendido. Los valores estos son parte de lo imaginario. ¿Lo imaginário? Nuestro valor tiene que ver, por ejemplo, con ser honesto. Ese es un valor. Pero todos los que estamos en esta sala somos igualmente honestos. No. Y no voy a entrar en problemas para hacer calificaciones, ¿cierto? Pero evidentemente construimos la realidad distinto, producto de que, uniendo lo imaginario, uniendo lo simbólico, lo que creemos que es importante, y lo real, construimos nuestra realidad. Por ende, la realidad mía no tiene nada que ver con la realidad de Chávez. Podemos compartir, podemos codificar, podemos acordar. De hecho, podemos llevarnos muy bien en la vida, pero desde 2 mundos distintos. Karl Popper, uno de los principales epistemólogos del siglo XX, decía: existen tantos mundos posibles como personas. Por ende, Lacan incorporó en su lenguaje el concepto de que las personas no se deben escuchar. Ojo con lo que voy a decir. Nosotros leemos estos autores, no descubren y entienden por qué pensaban como pensaban. Lacan dice que las personas tienen que leerse como los libros. Ustedes han leído, ¿cierto?, en silencio, cuando uno lee, ojea las páginas del libro y en el silencio va descubriendo cosas. No solo en lo que lee, sino cuando piensa, cuando imagina, cuando genera ese contacto con el libro. Las personas son iguales. Hay que leerlo. Yo puedo escuchar a las personas. ¿Y qué escucho? Escucho su discurso, su creación simbólica hacia lo social, lo que ha construido, el deber ser. Por ejemplo, ustedes están cómodamente sentados, están escuchando, están siguiendo patrones culturales, valóricos y normativos aprendidos. Y los aprendieron también, que lo están accionando. Pero nada, alguno de ustedes podría hoy día estar con su cabeza en la noche, o mañana, o en un problema familiar, ni siquiera estar ahí. Por ende, el discurso que es lingüístico es uno, y que tiene que ver con esta confrontación borromea, ¿cierto?, que plantea Lacan, en que la construcción de la realidad no es real. Lo que decimos los seres humanos no es real. Tiene que ver con lo imaginario y con lo simbólico. Por ende, cuando yo les diga a alguno de ustedes que los quiero, que los amo, que los adoro, ustedes me deberían decir, ¿qué me deberían decir? Muy bien, gracias. Porque no tienen ni una posibilidad de comprobar si eso es real. Ninguna. Ahora, en mi caso no les importará, porque yo me voy mañana y no me voy nunca más, ¿eh? Pero ¿y sus parejas con las que están durmiendo? Que les dicen todos los días que las aman, ¿eh? Hoy día cuando lleguen a sus casas y les vuelva a decir su pareja que las quiere, y ustedes van a decir, ajá, ¿desde qué mundo me lo están planteando? ¿Desde lo imaginario, desde lo simbólico, desde lo real? Desde todo. Pero le creemos a nosotros, le creemos y vivimos en la creencia. Lacan, en algunos casos inclusive llega a la depresión máxima cuando dice: nunca nos enteraremos del otro. El otro es desconocido y seguirá siendo desconocido. Aún en personas necesitadas.
Y dice algo más grave todavía. Las personas más cercanas a veces se vuelven más desconocidas que las personas que están más lejanas, porque las que están más lejanas logro ver más. Y las que están más cercanas veo menos. ¿Por qué? Porque cuando esas personas me comunican, yo creo. Y cuando yo creo, me convenzo que esa es la realidad. Si alguien me dice que me quiere, yo ni siquiera le pregunto si es verdad. Lo creo. Es verdadero y es correcto. Y por eso que sí, y funciona el mundo. Y funcionan las personas. Pero ¿hasta cuándo funciona? Hasta que no aparece la confrontación de los mundos. Ahí aparece el conflicto. Hoy día, conversando con un amigo, me decía, como todas las parejas, ¿cierto? Uno pelea. Pero hay peleas normales. No sé cuáles son las normales, ¿no? No le dice demasiado, a lo mejor no insultarse, menos golpearse. Pero la pelea o la confrontación es efectivamente una pugna de poder. Los seres humanos nos confrontamos cuando disputamos el poder. ¿Pero cómo? Si yo en mi pareja y con mi amistad no disputo poder, ¿seguro? O lo que hemos construido en nuestra vida es una especie de hipocresía permanente en la cual aceptamos al otro y para no entrar en conflicto terminamos creyendo que lo que el otro quiere, que lo que el otro piensa, que lo que el otro siente es también lo que yo creo, pienso y siento. Y termino convenciéndolo. Y me hace feliz. Y además lo digo. Estoy feliz porque tú existes. Y gracias por haber llegado a mi vida. Y te entrego todo el valor de mi felicidad a ti. Cuando en realidad, Lacan nos llamaría la lección y nos diría, si que pudiésemos realmente entender qué es la felicidad, porque hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo ni los filósofos, ni los científicos, ¿a qué es la felicidad? Kant, yo creo que ha sido uno de los más que ha estado más cerca de identificar la felicidad. No es un estado permanente, ojo. Si alguno de ustedes quiere ser felices, les voy a contar que eso no existe. Y si alguno de ustedes les preguntan qué quieren para sus hijos y ustedes dirán que sean felices, peor todavía, están deseando algo horrible a los hijos. Pero eso no va a ocurrir. Kant decía, ¿cierto? Ustedes seguramente leyeron en su etapa estudiantil, conocieron la crítica a la razón pura de Kant. Hay un concepto que es muy importante. Kant dice, la felicidad no es un estado permanente, sino son instantes de vida que son plenos. Eso es difícil. Y son instantes. Por ejemplo, para mí puede ser este minuto. Mira. Y por ende lo voy a intentar lo más que pueda. Y nunca más lo puedo volver. Cuando estemos con la pareja, cuando estemos con amigos tomando copas o etapas, cuando estemos en una situación concreta con algunas personas y nos sentimos felices, es un instante en la vida y pasará. Porque la vida, dice Lacan, es una especie de montaña rusa, en la cual pasamos de infelicidades a felicidades. Y eso es lo que permite identificar la vida. Y por ende, lo que debemos tener presente en la vida, especialmente en nuestros poderes sociales, que la infelicidad, que el odio, que la venganza, que la agresión es parte de la vida. Y que la frustración, la amargura, inclusive la depresión son también parte de la vida. Cierto que en nuestra formación nos han preparado para ayudar a las personas para todo lo contrario. El sistema educativo los formamos a los chicos y chicas para que sean exitosos, para que les vaya muy bien en la vida. Los padres les dicen, ojalá que les vaya mejor que a nosotros en la vida, ya sea en lo personal y también en lo matrimonial. Queremos que nuestros hijos sean felices. Nadie nos prepara para la otra parte, que también es necesaria. Cuando hacemos un compromiso de felicidad, hacemos simultáneamente un compromiso de felicidad. Cuando ustedes eligieron a sus parejas con la cual hoy día están felices, eligieron también ser infelices. Eso hay que tenerlo objetivamente claro. Cuando no se tiene claro, uno se engaña y termina después de 30 años y llega un juez para que el juez decida sobre la vida. Siento que lo podrían haber conversado antes, en que efectivamente los mundos no se encontraron. Cuando las personas están en conflicto es porque los mundos no se encuentran. Cuando las codificaciones fueron muy distintas. Cuando efectivamente la realidad se escapó y efectivamente hay un elemento que es mucho más simbólico e intangible. Frente a eso, hay algo que tiene que ver con el sujeto y la posesión de esta lógica sentimental.
decíamos recién, la vida no es solo alegría ni felicidad, sino también es tristeza y valor. Pero lo novedoso de lo que yo estoy planteando aquí, para poder entender, es que las personas tienen que entender que la construcción de su vida está dada por su propia codificación, quiere decir su niñez, su adolescencia, su adultez, y su propia selección de la información. Porque en la selección de la información es donde está la valoración que le damos a esa información. Rafael Echeverría es un teórico chileno que trabaja hoy día al sur de la Escuela Global de los Estados Unidos y que plantea en un libro que ustedes pueden acceder, que es Ontología del lenguaje, hace una definición entre las afirmaciones y las declaraciones. Y aquí hay un elemento importantísimo para poder entender a las personas, para poder leer a las personas. Y vuelvo a insistir en la lectura porque los trabajadores sociales que estamos aquí sabemos que las personas nos pueden decir cuántas cosas. Y a veces nos quieren decir lo que queremos escuchar. Yo trabajé muchos años con jóvenes infractores de ley y yo nunca encontré un niño que era culpable, todos eran inocentes, y eran víctimas, lo primero que me decían. Entonces preparaban el discurso para que yo quedara feliz y no efectivamente el discurso real que yo quería conocer. ¿Qué es una afirmación? Una afirmación es lo mismo que Lacan plantea, que es el significado. La declaración es cuando yo en el lenguaje planteo un hecho que lo he aprendido y lo he estandarizado. Y al estandarizarlo, ¿cierto?, lo colectivizo. Por ejemplo, yo puedo decir que ese es un cortinaje. ¿Qué es un cortinaje? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Eso es un cortinaje. ¿Alguien me lo debate? ¿Lo quisiera debatir? Parece que no me interesa debatir. Porque estamos tan acostumbrados a las afirmaciones y a coincidir que luego ya ni siquiera nos llama la atención. Y fíjense ustedes, yo les quiero llevar a la siguiente reflexión. Estamos tan llenos de afirmaciones que ya ni siquiera nos cuestionamos muchas de las afirmaciones. Y en esta profesión nos pasa cotidianamente, cuando inclusive aprendemos que desde el dolor, desde la tristeza, desde la iniquidad también hay muchas afirmaciones. Pero Echeverría dice que es la declaración la que permite ir un paso más allá cuando escuchamos o leemos a las personas. La declaración es la afirmación, pero con el contenido de